¿Qué? Ok. Bueno, nuevamente saludarles, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un bonito inicio de semana. Hoy vamos a terminar el estudio que empezamos la semana pasada en el capítulo 30 de Proverbios. Entonces, vamos a orar para comenzar y después vamos a empezar ahí con el versículo 18 el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor. Lo vemos cada día, Señor, podemos reconocerlo, Señor, en cada bendición que nos das, en tu fidelidad, Señor, en lo bueno que eres con nosotros, Señor, en el hecho de que estamos aquí hoy, en esta noche, pudiendo reunirnos, Señor, pudiendo tener comunión los unos con los otros, siempre teniéndote a ti, Señor, como punto central de todo lo que hacemos, Señor, de esta reunión, de esta predicación, de nuestra alabanza, Señor, de nuestras vidas. Tú eres el centro de todo eso y todo eso, Señor. Gracias, Padre, por quién eres, Señor, por tu palabra. Te pedimos que en esta noche nos hables tú, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que seas tú también trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque lo necesitamos, Padre. Nuestro corazón, como lo dices tú en tu palabra, Señor, es engañoso, es perverso, Señor. El corazón es de donde salen todas las malas cosas, Señor, y necesitamos, Señor, que tú seas quien lo transforme, quien lo limpie, Señor, y lo conforme, Señor, a tu corazón, Señor, que podamos tener un corazón como el tuyo, Padre. Vemos esto esta noche, Señor, que nos ayudes a ser hombres y mujeres sabios, Señor, con conocimiento de tu palabra, y no solo eso, sino también que podamos aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén. Bueno, entonces como dije, hoy vamos a comenzar en el versículo 18 del capítulo 30 de Proverbios. En el estudio anterior comenzamos a ver esta última sección de este libro, ¿verdad? Que es parte de la sabiduría que recopilaron los hombres de Ezequías, ¿verdad? Ezequías tenía ciertos hombres ahí encargados de recopilar sabiduría, recopilar proverbios para añadirle a este libro que estamos estudiando que se llama, valga la redundancia, Proverbios. ¿Verdad? Nos encontramos en el primer verso con la introducción acerca del autor, ¿verdad? Este hombre, Agur, quien como mencionamos el jueves pasado no tiene ninguna, o no se menciona ninguna otra vez en todas las escrituras, sino solo en este capítulo. ¿Verdad? Y concluimos preliminarmente, ¿verdad? Hasta donde podemos estudiar que era un hombre sabio, ¿verdad? Un hombre temeroso de Dios y que anhelaba conocerle más, ¿verdad? Él reconoce, soy un hombre común y corriente, no tengo muchos estudios, ni soy muy sabio, no tengo tal vez una preparación como profeta, que vimos también que esto era una profecía de parte de él, estaba hablando de parte de Dios, y él reconocía todo esto, y hacía preguntas acerca de Dios, ¿verdad? ¿Quién ató las aguas en un paño, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? Preguntas que, como mencionamos anteriormente, estaban tal vez muy avanzadas para la época en la que él estaba viviendo, en la que él estaba enseñando todo esto, ¿verdad? Nos mencionó que toda palabra de Dios es limpia, ¿verdad? Y que él es un refugio, ¿verdad? Y a través de su palabra también nos protege, ¿verdad? De todas las cosas que podamos sufrir, ¿verdad? Nos aconsejó también el no añadirle o no cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? No sea que Dios nos reprendiera y fuéramos hallados mentirosos, ¿verdad? Luego veíamos en la oración, ¿verdad? Que él hace en el versículo 9 y 8 y 9, ¿verdad? Él pedía a Dios que mantuviera un balance en lo que Dios mismo le daba, ¿verdad? No me des demasiado, ya no sea que me sacie, ¿verdad? Y te niegue, o por el contrario que sea pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Entonces vemos cosas que reflejan mucho la sabiduría que este hombre tenía, ¿verdad? Siendo un hombre común, ¿verdad? No tal vez como Salomón mencionamos, ¿verdad? Que Dios le había provisto de una sabiduría más allá de lo normal, sino que este hombre era un hombre común, con un deseo de conocer a Dios, ¿verdad? Y también la voluntad del Señor, y el Señor se la había concedido, ¿verdad? Ahora vamos a ir en el versículo 18, comenzando, ahí vamos a leer, dice: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, y el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella.
¿verdad? Él usa esta forma sí, esta forma poética, ¿verdad? Varias veces, lo vamos a ver repetidas veces en este capítulo. Dice 3 cosas y aún una cuarta acerca de lo que esté hablando. En este caso dice que 3 cosas le son ocultas y él apunta a la intrazabilidad o a lo impredecible que son estas cosas, o lo irrastreable. Es imposible, ¿verdad?, poder conocer o encontrar el rastro de estas 3 cosas. Ahora, muchos comentaristas coinciden en que las primeras 3 son simplemente una ilustración, ¿verdad? O están ahí con el objetivo de introducir la cuarta, ¿verdad? Y que es a la que realmente él quiere dar énfasis. Entonces vamos a ir leyendo. Dice el versículo 19, el primero dice: el rastro del águila en el aire, ¿verdad? El águila con su imponente forma de volar, llena de gracia. No sé si han visto los videos. Es algo increíble, ¿verdad? Y es la mayor de las aves, ¿verdad? Y llama la atención de cualquier persona que la vea, pero no se puede rastrear, al menos su vuelo, ¿verdad? Ni por un rastro visible, ni por un olor, ¿verdad? Podrán tal vez encontrar un nido y demás, pero no puede usted saber por dónde pasó. No puede saber usted cuál es la ruta que, bueno, ahora sabemos que tienen GPS y todo lo demás, pero en este tiempo, ¿verdad?, no podían rastrear nada. Esto era imposible, no se podían conocer, estaban ocultas para ellos. También en el que sigue, el rastro de la culebra sobre la peña, ¿verdad? Esta peña es una roca empinada, básicamente, ¿verdad? Y él dice, tampoco se puede conocer, ¿verdad? A pesar de que el rastro de la serpiente es tal vez muy evidente, incluso en la arena, que es bastante inestable, se puede conocer el rastro de una serpiente en la tierra y demás, se puede buscar un rastro, pero en la roca no, ¿verdad? Quien se interese por buscar una serpiente que ha andado por las rocas, ¿verdad?, va a tener que verla a ella, pero nunca va a poder encontrar un rastro que seguir. Dice el rastro de la nave en medio del mar. Grandes o pequeñas, las naves zarpan y atraviesan el océano, ¿verdad? Y son muy útiles y demás, pero tampoco pueden ser rastreadas en el agua. Tal vez por unos minutos se ve la espuma o las ondas que hacen en el mar, pero después de eso no se puede. Esas 3 cosas, dice, me son ocultas, y aún la cuarta no conozco, ¿verdad? Son impredecibles, desconocidas. No puedo, por decirlo así, establecer un orden o una ruta habitual. Y ahora viene con esta última, dice el rastro del hombre en la doncella. Y aquí, aclarar ahí nada más, ¿verdad? Yo también tuve un buen tiempo ahí para estudiar y pensar a qué se refería. No parece estarse refiriendo a una o el rastro del hombre en una doncella de forma sexual, ¿verdad?, o un acto sexual, porque la palabra doncella aquí se refiere a una mujer que sí es adulta, ¿verdad?, tiene edad para casarse, pero no ha tenido relaciones sexuales, es virgen aún, ¿verdad? Parece más bien hacer referencia al proceder del joven, ¿verdad?, que ha de conquistarla, ¿verdad? Igual así, dice, de la misma forma en que usted no puede saber por dónde pasó un águila volando o una nave, usted tampoco puede saber o hacer una fórmula acerca de lo que un hombre va a hacer para conquistar a una doncella, ¿verdad? Nadie sabe qué va a terminar haciendo un muchacho que está, ¿verdad?, ahí interesado en una muchacha para llamar su atención, ¿verdad? Ni en la teoría y menos en la práctica, ¿verdad? Porque planes se hacen, ¿verdad? Pero ya después cuando llegan los nervios se arruina todo, ¿verdad? Ahí Daniel sabe sobre eso, ¿verdad? ¿Verdad? Empieza, aló, hola, Daniver, y no, ¿verdad? Todo, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, varias razones. A mí lo que se me ocurre es los nervios, pero él está diciendo ahí, ¿verdad? No se puede saber, no se puede hacer una fórmula o saber qué va a terminar haciendo un muchacho, ¿verdad?, para conquistar a esa doncella en quien tiene interés. Después sigue en el versículo 20 y nos da un contraste, ¿verdad?, con todo lo que viene hablando anteriormente, y dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, ¿verdad? Esto es un tema, ¿verdad?, a través de la Biblia lo vemos que se hace referencia una y otra vez hacia esto porque es algo muy importante. Entonces, pongamos mucha atención a lo que dice Agur aquí, porque es un hombre sabio y necesitamos
aprender de él, ¿verdad? Recordemos que Agur está hablando a estos dos hombres, Itiel y Ucal, ¿verdad? Por eso es que se hace referencia a la mujer, es lo que en este momento tal vez a ellos les interesaba, ¿verdad? Pero pasa de la misma forma con el hombre adúltero. Dice, su proceder es así: come y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad, ¿verdad? Agur utiliza esta analogía donde establece lo natural que es este tipo de pecado para esta persona adúltera, ¿verdad? Tan común como comer, ¿verdad?, es el adulterio para este hombre o para esta mujer. Va, come, limpia su boca, ¿verdad? Peca, elimina cualquier rastro o cualquier evidencia acerca de ese pecado y dice, no he hecho maldad. Esta mujer adúltera representa a muchos que pecan en contra de Dios, en contra de su matrimonio, su familia, su comunidad, su compañero en el adulterio, ¿verdad? Porque usted no solo peca contra su cónyuge, sino también contra la persona con la que comete adulterio y sus propios cuerpos. Pero aún así, se van para la casa y no lo consideran como una maldad, como que hayan pecado, hayan hecho algo malo, ¿verdad? Y esta mujer probablemente no se sentía así, o este hombre no se sentía así la primera vez cuando adulteró. Si conocía la palabra de Dios, ¿verdad?, o tenía un poco de temor de Dios, seguramente sintió culpa, miedo, vergüenza y demás, pero ¿verdad?, el corazón se endurece, se cauteriza, de manera que termina haciendo esto habitualmente, ¿verdad?, sin tener ninguna culpa, así como comer, ¿verdad?, tan natural como comer. Y no nos equivoquemos, no es solo que vea sentirse mal, ¿verdad?, ay, qué pena, fallé, porque la Biblia es clara, ¿verdad?, no es acerca del remordimiento, sino de el arrepentimiento, ¿verdad? Son dos palabras diferentes. Remordimiento es sentirse mal, qué mal que fallé otra vez, y voy mañana y lo hago de nuevo. El arrepentimiento es un cambio de mente. Yo no sigo pensando acerca del pecado o de la acción que estoy cometiendo de la misma forma, ¿verdad? Yo antes lo veía como esta mujer, ¿verdad? No he hecho maldad. Muchos de nosotros nos hemos enfrentado a cosas que hacíamos y no consideramos como malas, ¿verdad? Y cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que sí, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento es, yo veía esto como algo bueno, algo que no necesariamente estaba bueno, pero no estaba mal, y ahora me doy cuenta que a Dios no le agrada y cambio mi mentalidad hacia eso, ¿verdad? Y empiezo a caminar por otro camino. Antes caminaba por aquí, entonces ahora me vuelvo y camino en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere, ¿verdad? Sabemos que la santidad es un asunto de arrepentimiento y no remordimiento, ¿verdad? Veíamos antes, ¿verdad?, la gente que se flagelaba y se sentía mal y lloraba, iba, hacía penitencias y demás, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad?, dejaban de cometer estos actos, ¿verdad? Y muchas veces podemos encontrarnos a nosotros mismos en esto, ¿verdad? El arrepentimiento se trata acerca de renunciar, de cambiar el camino por el que andamos. El remordimiento se centra en nosotros, ¿verdad? Lo que yo siento, ay, es que soy tan malo, ay, es que yo, ¿verdad? Y al final, en quien estamos pensando, el pobrecito, somos nosotros, ¿verdad? El que ofendemos es a nosotros mismos y no pensamos en quien deberíamos estar pensando, que es en Cristo. Y de Cristo es que se trata el arrepentimiento, ¿verdad? Yo me doy cuenta que a Dios no le agrada esto, que a Jesús no le agrada esto, que Él tuvo que morir por ese pecado en la cruz y cambio mi forma de actuar. Pero este tipo de persona no se duele, ¿verdad?, de pecar ni en contra de Dios, ¿verdad? Porque en Éxodo 20, en el versículo 14, ¿verdad?, dice, no cometerás adulterio. Es un mandamiento del Señor y esos pecados son en contra de, sí, las personas, pero también en contra de Dios. Pecan en contra de su matrimonio, de su familia, ¿verdad?, contra la persona, como dije antes, con la que están adulterando, ¿verdad?, y contra sus propios cuerpos. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 6, si gustan acompañarme, el versículo 12 al 18. Dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo.
Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Verdad? Aquí usa la palabra fornicación repetidas veces, es la palabra porneia, que habla de inmoralidad sexual, no solamente, ¿verdad?, el sexo fuera del matrimonio, sino cualquier forma de inmoralidad sexual. Y lo que reconocemos nosotros como moral es aquello que va de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo lo que se sale de ahí, ¿verdad?, es inmoralidad sexual. Todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, que es el sexo dentro del matrimonio, es inmoralidad sexual, ¿verdad? Y sí, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es cierto, ¿verdad? La comida para el estómago y el estómago para la comida, ¿verdad? Eso es tal vez lo que decían estas personas aquí en Corinto, ¿verdad? Acerca también de los deseos sexuales, pero Dios puso la necesidad de comer en nosotros y la necesidad, ¿verdad?, los deseos sexuales y las demás cosas, pero eso no quiere decir que las necesidades deban satisfacerse de una forma pecaminosa. Él puso la necesidad en el ser humano y también la forma de satisfacerlas de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Él puso los deseos sexuales en el ser humano, ¿verdad? Pero no para la inmoralidad sexual, sino para glorificarle a Él dentro del matrimonio, ¿verdad? La inmoralidad sexual, si bien sabemos que pecado es pecado, no hay diferencias, todos, uno solo, ¿verdad?, por más que la gente lo vea mal o medio malo, ¿verdad?, nos destituyen de la gloria de Dios, pero, ¿verdad?, este está en una categoría aparte, ¿verdad? Pablo lo dice ahí, ¿verdad? Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, ¿verdad?, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Nosotros somos parte de Cristo. Y cuando alguien se une de forma ilícita con una mujer o un hombre, ¿verdad?, en adulterio, se hace uno con esa persona también. Y no es la voluntad de Dios que sea así, ¿verdad? Es una contradicción grandísima. Yo digo, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos visto en 1 de Pedro, dice que si le vamos a llamar Padre, ¿verdad?, debemos caminar en temor todos los días de nuestra peregrinación. ¿Verdad? Si yo le voy a llamar Padre a Él, debo caminar en temor, ¿verdad? Debo caminar obedeciendo su palabra. Y esta es una contradicción que va más allá de cualquier lógica. Yo digo, sí, soy hijo de Dios, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de Cristo. Y voy y me hago uno con una mujer que no es mi esposa. Dios es glorificado cuando dos personas son parte de su cuerpo, ¿verdad?, y tienen que ser las dos parte del cuerpo de Cristo, y en matrimonio se vuelven una sola carne, una sola carne, ¿verdad? No cuando siendo parte suya obedecemos más a, ¿verdad?, parte de Cristo, obedecemos más a los deseos que a Cristo mismo. Y esto es algo que debemos tener cuidado. Volvamos a leer el versículo 17 y 18 de 1 Corintios 16. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Verdad? Somos un espíritu con Dios, ¿verdad? Él habita en nosotros. Y ahí más adelante dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y nuevamente está hablando de cualquier tipo de inmoralidad sexual aquí. Y dice, huid de la fornicación, huyan de la inmoralidad sexual, ¿verdad? No es peleen contra la inmoralidad sexual o enfréntense a la inmoralidad sexual, es huyan de ella. ¿Por qué? Porque se empieza, tal vez, como dijimos, que quizá empezó esta mujer adúltera, ¿verdad?, teniendo vergüenza, pena, demás, remordimiento, y al final terminamos como termina ella, ¿verdad?, diciendo, bueno, comí, me limpié la boca, ¿verdad?, y no he hecho maldad. Si somos sus hijos, no podemos hacer este tipo de cosas. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, ¿verdad?, y luego decir que no hemos hecho maldad.
somos sus hijos, debemos vivir, ¿verdad? Sabemos que hay arrepentimiento para salvación y después cuando nos equivocamos debemos arrepentirnos de nuestro pecado también, siendo ya hijos de Él. Y como hijos suyos debemos caminar en santidad, caminar en luz. Entonces hay que tener cuidado con eso. No se puede jugar con fuego, ¿verdad? Pablo en la Biblia dice, ¿verdad? No teman, ¿verdad? Enfóquense en el Señor, hagan frente al diablo y él huirá de vosotros. El diablo, ¿verdad? Que todo el mundo le tiene miedo, el cachudo, el maligno, ¿verdad? Usted sabe que le salga el diablo a uno, dice, ¿verdad? Si usted está firme en el Señor, si usted está aferrado al Señor y usted le hace frente al diablo o a cualquiera de los demonios, van a huir. Pero la Biblia dice, huya de la fornicación, huya de las pasiones juveniles. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos oportunidades. Si estamos coqueteando con esto, y vamos a ver ahora más adelante que nos gusta coquetear con muchas cosas a veces, ¿verdad? Vamos a ser derrotados y no glorifica a Dios. Ni el hecho de que caigamos en eso, ni de que estemos coqueteando o, ¿verdad? Ahí negociando con este tipo de cosas. Después en el versículo 21 dice, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir. Nuevamente 3 y una cuarta cosa. ¿Verdad? La tierra se alborota por 3 de ellas y la cuarta no la soporta, es la idea ahí. ¿Verdad? Es insoportable para la tierra. Primero, dice el versículo 22, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. ¿Verdad? Y aquí, nuevamente, ninguno de los 4 casos se refiere a una persona que debería estar ahí, ¿verdad? O buenos ejemplos de personas que eran siervos y ahora terminaron reinando o teniendo mucho poder, dinero, o casándose, sino más bien malos ejemplos, ¿verdad? Sino como cuando alguien que no se supone que esté en una posición de poder entra a una o consigue una posición de poder. Dice el siervo cuando reina. No se refiere a un siervo como David, que estaba con las ovejas, ¿verdad? Y luego fue ungido para ser rey. Ni como José, que era un esclavo, ¿verdad? Que fue vendido por sus hermanos y trabajó como esclavo, estuvo en la cárcel y después el Señor, ¿verdad? Le dio sabiduría para que interpretara el sueño del faraón y después de esto también el Señor mismo le da una posición en Egipto para hacer su voluntad, ¿verdad? Sino más bien hombres que no están preparados para hacer la voluntad de Dios con el poder que el ser reyes les da, o con la capacidad económica que el ser reyes les concede. ¿Verdad? Hombres que en lugar de recordar de dónde vinieron, porque uno pensaría, sí, una persona que ha sido un esclavo se convierte en amo, entonces va a tratar muy bien a los esclavos, pero no es así, ¿verdad? En este caso está hablando de estos hombres que no recuerdan de dónde vienen, sino más bien oprimen aún más a aquellos que están bajo su autoridad, bajo esa autoridad que recibieron, ¿verdad? Como el nieto de David, ¿verdad? Roboam, que era hijo de Salomón, ¿verdad? Salomón muere y Roboam ejerce el poder, ¿verdad? Es el nuevo rey de Israel. Y el pueblo viene junto con Jeroboam y les dicen, vea, su padre nos oprimió bastante, ¿verdad? Los impuestos estaban altos, nos ha sido difícil, por favor, baje, ¿verdad? Esa presión o ese cargo del pueblo para que podamos tener más tranquilidad. Entonces él se va, le pregunta a los ancianos, a los que eran consejeros de sus padres, ¿qué hago? La gente está pidiendo eso y ellos les dicen, haga como ellos dicen, concédales esa petición que le está dando. Pero no era lo que él quería hacer. Entonces se van de sus amigos, los jóvenes, y les pide el consejo y ellos le dicen, no, sí, eso que usted está pensando es lo que tienen que hacer. Más bien, vaya y mételes el doble de impuestos, ¿verdad? Hágalos sufrir más, castíguelos con látigo y demás. En lugar, ¿verdad?, de hacer lo correcto, ¿verdad?, él fue y agravó, ¿verdad?, lo que ya estaba sobre estos siervos. Reprimió al pueblo de forma tan grande que terminaron rechazándolo como rey, ¿verdad? Y ahí es donde se dividen, ¿verdad?, Israel en 2 reinos, el norte y el sur. ¿Por qué? Porque este hombre no estaba preparado para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Y no lo vemos tal vez porque uno dice, bueno, para ser rey nadie está preparado, ¿verdad? Pero había hombres ahí que quisieron aconsejarle, hombres que ya tenían experiencia, que habían aconsejado a su padre y él no quiso, ¿verdad?, hacer caso de eso, sino que quiso tomar ese poder que ahora tenía y hacer mal a las personas.
Después de eso dice, por el necio cuando se sacia de pan, ¿verdad? Uno dice, bueno, cualquiera debería poder saciarse de pan, pero aquí esa palabra saciar es comer en abundancia, ¿verdad? Y esa abundancia no hace más que dañar al necio, ¿verdad? Y darle recursos para hacer daño a los demás, ¿verdad? Dios muchas veces usa la escasez y lo que conlleva la escasez para disciplinarnos a nosotros y también, ¿verdad? Yo digo nosotros porque estoy asumiendo que no somos necios, ninguno de los que estamos aquí, y también a los necios, para, ¿verdad?, disciplinarlos y que por medio de esta disciplina puedan dar frutos, ¿verdad?, de arrepentimiento, que pueden dejar de ser necios y empezar a ser sabios. El necio necesita ser disciplinado, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios necesitamos ser disciplinados en aquellas cosas que no hemos, ¿verdad?, en las que no hemos crecido, en las que seguimos fallando. Por eso la tierra se alborota cuando el necio se sacia de pan, ¿verdad? Cuando recobra energía para ir por el mundo, ¿verdad?, con su necedad, hacer daño a los demás, ¿verdad? La tierra se alborota por esto. No está bien que el necio se sacie de pan. Dice, por la mujer odiada cuando se casa. Y nuevamente no se refiere a una mujer que es aborrecida porque se parece mucho a Jesús, ¿verdad? Entonces el mundo la aborrece. O porque es como la mujer del capítulo que vamos a ver el estudio siguiente, ¿verdad? La mujer virtuosa. No, es una mujer que ha actuado mal, ¿verdad? Y que su actuar ha generado desprecio en los demás, ¿verdad? Que la gente la ve y siente odio hacia ella. Una que ha hecho daño y muy probablemente lo siga haciendo. Por eso la tierra, ¿verdad?, la gente también, ¿verdad?, no puede, ¿verdad?, se alborota al ver esto, ¿verdad? Ella no debería casarse, porque ya siendo soltera hace daño, ¿verdad? Siendo soltera ya todo el mundo la está odiando, y ahora casándose va a hacer daño también, pero más cerca, ¿verdad? Ahora de su esposo y los hijos que pueda tener, ¿verdad? Y por eso la tierra se alborota. Esas son las tres cosas que la tierra se alborota cuando pasan, y hay una cuarta que no puede soportar, dice, ¿verdad? Y la sierva cuando hereda a su señora. Al igual que el primer ejemplo, habla de una sierva con un corazón que se dejará llevar por las riquezas, ¿verdad? Entonces, se han visto en el Nuevo Testamento, llega un hombre a pedir ayuda, dice, porque mi siervo me va a heredar. Igual esta situación, ¿verdad? Si no habían herederos, podía pasar esto, que el siervo heredara las riquezas de su amo. Esta sierva, quien heredaría las riquezas de su señora y también el poder sobre los demás siervos en la casa, ¿verdad?, no actuaría de una buena manera. Iba a actuar de la misma forma que vimos antes, ¿verdad?, en el primer ejemplo, oprimiendo a los demás, poniendo una carga que va más allá de la que debería poner. Versículo 24 dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra. Las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. La araña, que atrapas con la mano, y está en los palacios del rey. Agur ahora en este proverbio llama nuestra atención hacia estas 4 criaturas, ¿verdad?, que aunque pequeñas muestran más sabiduría que los sabios, dice él. Tienen mucha sabiduría porque consiguen hacer cosas tal vez que los sabios no consiguen, ¿verdad? Entendemos que estas cualidades son parte del diseño que Dios ha puesto en ellas, ¿verdad?, como seres vivos, y sin duda podemos aprender de ellas. Dice, primero pone el primer ejemplo en el versículo 25, las hormigas. Dice que es un pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida, ¿verdad? Una hormiga comparada con un ser humano, ¿verdad? No, porque sabemos, ¿verdad?, que pueden alzar como 100 veces su propio peso y demás, pero comparada con un humano son muchísimo más débiles, podemos aplastarlas con un dedo, ¿verdad? Bueno, excepto si son esas cabezonas, son popas, porque hay problemas, ¿verdad? Nunca pasa, ¿verdad? Como, no sé si han visto esa caricatura de la hormiga y el oso hormiguero, ¿verdad?, que a veces nada más se ve el oso golpeándose contra el piso y demás, y acercan la toma y es la hormiga que le está dando así, ¿verdad?, porque tiene mucha fuerza. No pasa así, ¿verdad? Son muchísimo más débiles que los hombres, ¿verdad?, pero son sabias, dice,
Agur aquí. ¿Verdad? Preparan su comida en el verano y pueden sobrevivir los más áridos inviernos sin tener que salir. ¿Verdad? Y el invierno ya no es un momento para conseguir comida, porque no hay. ¿Verdad? Y ahí es donde está la pregunta. Ellos preparan y almacenan para el futuro. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Verdad? Y sí, ¿verdad? Sabemos que debemos ser responsables y buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero no estoy pensando ahorita, al menos en este momento, no estoy hablando de la pensión o de los ahorros o el fondo para la universidad del chiquillo, ni nada de eso, un fondo de emergencia, sino las cosas que son más importantes que eso, ¿verdad? Las que tienen que ver con la eternidad, con lo que trasciende este tiempo aquí en esta tierra. Y ahí es donde las hormigas pueden enseñarnos algo a nosotros. En la escritura se nos llama a ser responsables, ¿verdad? Eso es cierto. Somos llamados a ser responsables, a ser buenos administradores, pero siempre se nos llama la atención acerca de no preocuparnos por lo que comeremos mañana, sino buscar el reino de Dios. Eso lo dice Jesús mismo. No se preocupen por lo que han de vestir, de comer, ¿verdad? Sino busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, está bien ahorrar, ¿verdad? Estar preparados, ser responsables, ¿verdad? Pero siempre y cuando estemos buscando el reino de Dios. Tenemos que buscarlo a Él. ¿Verdad? Hay muchas advertencias acerca de esto en la Escritura. Y aún así vemos personas, muchos cristianos, negociando su tiempo, su esfuerzo y su corazón por las cosas de este mundo. Y es algo muy preocupante, muy triste de ver. Y tenemos que analizarnos a nosotros mismos si lo estamos haciendo. Sí, no me voy a poder congregar, pero voy a ganar más. O no me voy a poder congregar, pero voy a poder dormir más porque, no sé, el horario me va a quedar mejor. Sí, no voy a tener tiempo ni para mi familia, pero les estoy dando lo más importante, que es el estudio. Y uno se queda como, ¿qué? ¿Verdad? Es importante el estudio, pero no es lo más importante. Hay gente que dice, bueno, yo tal vez no le dejé muchas riquezas y demás, pero le dejé el estudio y eso es lo más importante que le pude haber dado en la vida. No es lo más importante que un padre le puede dar a un hijo. Papá o mamá, ¿verdad? Su hijo puede morir a los 80 o 90, o a los 90 años sin haber aprendido a leer siquiera. E ir al cielo si se arrepiente, si acepta a Cristo, si se rinde ante Él, si pone su confianza en Cristo. Sí, analfabeta, suena feo, pero se va al cielo, porque rindió su vida a Cristo. Y usted debe preferir 1000 veces eso, ¿verdad? A que se vaya con un PhD o un postdoctorado, como se llame, al infierno. Y sí, yo sé que cada persona hace su decisión, ¿verdad? Crecemos y tomamos nuestra decisión. Es un buen deseo que sus hijos estudien, pero usted tiene que estar ahí para guiarlos en las sendas del Señor. Usted tiene que estar ahí para guiarlos en temor al Señor. ¿Verdad? Para que cuando ellos tomen su decisión, lo hagan sabiendo la verdad. Ustedes tienen que asegurarse que ellos sepan la verdad de quién es Jesús, de lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y no, bueno, sí, está bien, entonces vamos a hacer un curso intensivo de 2 días para que ellos sepan lo que dice la Biblia y entonces ya yo puedo desaparecerme y mandarles la plata por correo nada más. No. Debe darles el ejemplo, ¿verdad? De cómo es que un hombre o una mujer vive amando al Señor, rendida o rendido al Señor. Debe ser un ejemplo constante de integridad y amor a Dios. Y de esa forma ellos van a saber. Y nuevamente, para dar el ejemplo hay que estar ahí. Usted no puede darle ejemplo a sus hijos sobre cómo ser una persona íntegra si no los ve, ¿verdad? Si pasa en el trabajo y dice, no, sí, es que yo lo que le enseño es que tiene que proveer, porque él va a tener que proveer a la familia. Bueno, bien, ¿ya? Pero tiene que ser más que eso. Tiene que entregarles a Cristo. Tiene que corregirlos.
Tiene que disciplinarlos y hay que estar ahí para hacer eso. En Mateo 1:26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le va a aprovechar a su hijo o a su hija, ¿verdad? Tener una super carrera exitosa y una historia, un historial de trabajo súper exitoso y reconocido, ¿verdad? Hay mucho dinero si pierde su alma. ¿O qué recompensa ahí se va a dar por su alma? Al final, cuando se dé cuenta que tenía que haber aceptado al Señor, va a dar todo lo que se ganó, ¿verdad? Trabajando todos esos años o estudiando, ¿verdad? Para que lo dejen entrar al cielo. No va a poder. Dice, porque el Hijo del Hombre, dice el versículo 27 en Mateo, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es lo que sus hijos deben saber. Que sí, es importante que estudien, que no sean indisciplinados o holgazanes, que sean diligentes, que sean responsables y den buen ejemplo en la escuela, en el colegio, en la universidad, pero que eso sea simplemente un producto de que ellos conocen a Cristo y lo conocieron primero porque ustedes se lo mostraron. Porque sí, aquí vienen, ¿verdad? 1 hora los jueves, 1 hora los domingos, 1 hora y media, ¿verdad? Y eso comparado a todo el tiempo que usted podría tener con ellos, ¿verdad? Todo el tiempo que usted tiene con ellos y puede darles el ejemplo y mostrarles a Cristo en su forma de vivir, no se compara para nada. Nosotros aquí, ¿verdad? Es una bendición ver todas las personas que sirven, que preparan sus clases, ¿verdad? Y se aseguran de que sea un contenido saludable para ellos, ¿verdad? Que se les muestra a Cristo y de una forma que ellos lo puedan entender, sí. Y damos gracias a Dios por eso, porque tenemos esa bendición aquí, ¿verdad? Y ustedes pueden estar aquí mientras sus hijos están al otro lado, pero que en la casa sea igual. ¿Verdad? Y nuestro invierno va a venir. Estamos en verano y no va a ser, ¿verdad? Una crisis que se vaya a venir o no sé, si soy rico o pobre, ¿verdad? Porque este es nuestro verano, donde podemos hacer las cosas. En el invierno, como dije, las hormigas ya no pueden ir a recoger comida. Y el invierno para nosotros viene también, que es cuando el Hijo del Hombre venga y no haya más oportunidad de arrepentimiento. ¿Ya? Nuevamente, para sus hijos y para usted. Debemos ver estas hormigas y como ellas, ¿verdad? Hagamos lo que tenemos que hacer ahora. Y sí, estoy hablando de los padres, pero usted tal vez no es padre, o sí es padre, pero no se ha arrepentido. Sigue involucrado y consumido con las cosas de este mundo. Tal vez no inmoralidad sexual, tal vez nada así que llame la atención de las personas en el mundo, pero no ha rendido su vida a Cristo. El invierno viene y va a ser muy tarde para salir a hacer lo que debemos hacer ahorita. ¿Verdad? Y Dios dice, vengan, pongámonos a cuentas ahora. ¿Verdad? Usted no sabe si el día de mañana va a venir, no sabe si tal vez sí venga, pero usted no esté ya aquí. ¿Verdad? Es ahora. Aprendamos de estas hormigas. Dice también el versículo 26, los conejos, dice, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Esa frase ahí, nada esforzado, quiere decir más bien que no tienen mucha fuerza, no que no son disciplinados así, sino que no tienen mucha fuerza, ni individualmente ni colectivamente, ¿verdad? No sé, no creo que usted salga corriendo si ve una bandada de conejos que vienen atrás suyo, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Dice, entonces no tienen mucha fuerza, pero, ¿verdad? Ponen su casa en la piedra, en la roca, ¿verdad? Ya sea que enfrenten un clima, ¿verdad? Adverso o un depredador que ellos no podrían enfrentar en su fuerza, pero tienen esa casa ahí que es segura, ¿verdad? Ponen su casa en la roca. No sé si alguien sabe, está difícil, pero ya van a entender por qué. Voy a preguntar eso, si alguien sabe cuál palabra es esa en el hebreo. No. Bueno, es Sela, ¿verdad? Es de donde viene el nombre de la iglesia de nosotros. Es una roca de refugio, ¿verdad? Una roca en donde uno se puede refugiar. Y se usa infinidad de veces en el Antiguo Testamento refiriéndose a Jehová, ¿verdad? Cristo es nuestra roca, Jehová es nuestra roca de refugio.
Y vayamos a leer en Salmo 18. Eso también está en 2 de Samuel 22. Ahí, eso es lo que cantaba David, el cántico de David cuando Dios le libró de todos sus enemigos. Es el versículo 1 del Salmo 18. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Todo eso es Jehová para nosotros, es nuestra roca, donde podemos escondernos, un castillo, donde los ataques del enemigo no pueden alcanzarnos. Nuestro libertador, quien nos puede dar libertad, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación. Y es digno de ser alabado. De la misma forma, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? De la misma forma que esos conejos, no somos fuertes ni individualmente ni como grupo de personas. Y a veces tratamos de pensar que sí, somos la iglesia, ¿verdad? Entonces somos poderosos y ahí con porras y demás. Pero nosotros, por nuestra cuenta, por más que nos reunamos aquí, usted puede venir y en el parque de Heredia o no sé, en el estadio, reunir 1.000.000 de personas, ¿verdad? Pero si no tienen a Cristo, no tienen la más mínima fuerza espiritual en las cuestiones espirituales. No pueden defenderse de nada. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Igual, de la misma forma, nosotros, Daniel, ser humano, antes de Cristo, no podía. Igual ahora, ¿verdad? Si no es Cristo quien me da la fortaleza, quien me protege, quien es mi roca, no puedo hacerle frente a ningún enemigo que tenga que ver con lo espiritual. Como iglesia tampoco. Pero tenemos a Dios. Él está en nosotros, está con nosotros, ¿verdad? Su espíritu está aquí. Si Él es nuestro refugio, no hay nada que pueda alcanzarnos, nada que pueda herir nuestras almas, dice Jesús también, ¿verdad? Que no debemos preocuparnos por el que puede herir el cuerpo, sino por aquel que puede destruir el alma en el infierno, ¿verdad? Y el que hace eso no es el diablo, ¿verdad? Porque suena como destruir el alma en el infierno, entonces suena como un poco ahí. No, el que puede destruir un alma y va a destruir almas en el infierno es Dios. Y si Él no es nuestro Padre y sabemos que no hay condenación para los que están en Él, no debemos temer por nada de esto, porque Él es nuestro refugio. Nada puede separarnos de Él, nada puede separarnos de su amor. Por eso es que podemos andar con tranquilidad. Y si no andamos en tranquilidad es ahorita porque no estamos conscientes de esto. Tal vez lo sabemos o lo hemos leído, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro refugio. Pero no nos hemos apropiado de eso en nuestro corazón. No hemos empezado a vivir de esta forma, sabiendo que Él, el creador del universo, es nuestro refugio, quien nos protege, quien nos mantiene. Eso yo creo que debería eliminar cualquier temor o preocupación. Sabemos que igual la carne, ¿verdad? Se las ingenia para traer dudas y demás, muchas veces, pero debemos ir constantemente a la palabra para ser recordados de esto. Que sí, yo no puedo hacerle frente a las luchas, no puedo hacerle frente a las tentaciones, pero Él me da la capacidad de hacerlo. Su espíritu me capacita y me da poder, ¿verdad? Me da amor y dominio propio para hacer lo que Él me pide que yo haga. Entonces, Él debe ser nuestro refugio, ¿verdad? Debemos ser inteligentes, sabios, como estos conejos. Dice el versículo 27, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, ¿verdad? Las langostas, al parecer, ¿verdad? Según lo que se ve, no tienen quien las comande o alguien que las ordene. Sin embargo, salen en grupos y cumplen con una efectividad increíble lo que van a hacer, que es destruir, comerse toda la vegetación, ¿verdad? Y se oscurece el cielo y todo de los grupos tan grandes que hacen. Ahí van y destruyen todo a su paso. Pero, si, poniendo un ejemplo, si se destruyeran entre ellas, ¿verdad? Si no tuvieran tal vez esta sabiduría que Agur está viendo aquí, empiezan a comerse lo que sea, entre ellas, ¿verdad? Cuando llegan tal vez al objetivo, llegan menos de la mitad, o una cuarta parte de ellas, pero no, ellas van y cumplen su cometido, aun cuando parece que nadie las gobierna, parece que nadie las guía, ¿verdad? Nosotros no somos llamados a destruir, sino a amar, sino a edificar, sino a
hacer la voluntad de Dios. Y en ocasiones nos peleamos entre nosotros. ¿Verdad? Somos los dos siervos de Dios, ¿verdad? Pero me cae malísimo. Entonces ando viendo a ver cómo le doy la zancadilla. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que estemos siendo del mismo equipo, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? En este equipo que sirve al Señor, tratando de poner obstáculos a los demás, o deseando a veces que no tengan éxito en las cosas que Dios les está llamando a hacer. Y sí, ponemos como excusa, es que no creo que sea Dios, es la carne que lo está haciendo y demás. ¿Usted qué sabe? Si es siervo de Dios, y Pablo lo dice en Romanos 7 o 14, voy a buscarlo en un segundo, aquí muy rápidamente. Me pueden tomar café, sí, estoy durando mucho. 14, ¿verdad? Si el siervo ajeno cae, para su amo cae, y si se mantiene en pie, para su siervo se mantiene en pie. Pero el Señor es poderoso para hacerle permanecer en pie, ¿verdad? Y la gente aquí en la iglesia, los otros siervos o en otras iglesias, no son siervos míos, son siervos de Dios. Yo no tengo por qué estar juzgándolo. Si cae, cae para Dios, no para mí. No tengo que estar ofendiéndome y ¿verdad? Juzgando y tirando ofensas a estas personas, porque si se mantiene en pie va a ser para el Señor, si cae va a ser para el Señor. Pero si es un siervo de Dios, dice que Él es poderoso para hacerle permanecer firme. Si obedeciéramos y nos concentráramos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, seríamos tan efectivos como estas langostas, como Dios lo quiere, si nos concentramos en Él. Yo creo que debemos aprender de eso. Imagínense, somos, en comparados a tal vez a la población mundial, un pequeño grupo, la Iglesia de Cristo, pero somos bastante, gracias a Dios. Y vemos iglesias, muchas iglesias grandes también, ¿verdad? Y sí, como digo, tal vez usted lo pone a la par de la población mundial y no se ve tanto, pero son muchas personas que si trabajaran como estas langostas, unidas, siguiendo la guía del Señor, porque nosotros sí tenemos un rey, no como ellas, que nos guía y nos dice qué es lo que debemos hacer, nos capacita y nos ordena qué es lo que debemos hacer. Imagínense lo efectivos que seríamos. Pero ahí tenemos otra cosa que aprender de ellas y orar, que podamos ser unidos, ¿verdad? Jesús en Juan 17 ora, ¿verdad? Que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno. ¿Verdad? De esa misma manera también debemos ser nosotros. Versículo 28 dice, la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. ¿Verdad? Ahí un comentarista que se llama David Gusick dice, la araña no es amada, pero usa sabiamente sus habilidades y habilidades únicas para ir a donde quiera, incluso, en los palacios del rey. Usar tus dones y habilidades únicas te pueden llevar a cualquier parte. ¿Verdad? Y voy a decir esto, Dios nos ha llamado a hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y ahí no titubeé ni nada, pero no estoy diciendo, ¿verdad?, que saquen el gigante, que ustedes están para grandes cosas y demás. No estoy tratando de darles una charla motivacional, sino que la voluntad de Dios, la obra del Señor, es lo más grande en lo que nosotros y cualquier persona en este mundo podría verse involucrada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque trasciende la eternidad, va más allá de las grandes cosas que hay en este mundo. ¿Verdad? Y el Señor se place en utilizarnos a nosotros. Él no solo nos llama, sino que nos capacita, nos concede dones y habilidades para que podamos hacer su voluntad. Esos dones y habilidades hacen posible que hagamos lo que Él desea, aun cuando es imposible para los demás. Y ahí esa es la diferencia entre una habilidad y un don, ¿verdad? No sé si han escuchado, es que ese muchacho tiene un don para cantar. No, tiene una habilidad para cantar, que también es concedida por Dios. Un don es una capacidad sobrenatural, ¿verdad?, que una persona en el mundo fuera de Cristo no podría desarrollar, ¿verdad? Y a veces se combinan las dos, ¿verdad? Tal vez tiene una habilidad para cantar y Dios le da el don de servicio. Entonces sirve cantando al Señor, adora al Señor, ¿verdad? Y ayuda y edifica eso también a la congregación. Y Dios nos da dones, nos da habilidades, capacidades para que podamos utilizarlas y debemos hacerlo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que nos da la araña, ¿verdad? Usted la atrapa con la mano, la mata, le echa, ¿verdad? No es
muy importante o muy fuerte, pero aún así está en los palacios de los reyes. Está. Nosotros no tenemos muchas capacidades y demás, pero Dios sí nos da capacidades que nos permiten hacer su voluntad. Dice 3 cosas, el versículo 29, hay de hermoso andar, y la cuarta, pasea muy bien. Nuevamente, 3 y una cuarta cosa, es una figura poética que él utiliza, ¿verdad? Agur quiere mostrarnos 3 cosas que muestran majestuosidad o que son imponentes a la vista, ¿verdad? Dice, hay o son de hermoso andar, ¿verdad? Que nadie les hace frente, es también la idea, que son imponentes, ¿verdad? Que llaman la atención de una forma que nadie se enfrenta a ellas. Dice, el león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. León, el rey de la selva, el rey de los animales. Y esa no volver atrás no es que no se va a volver, sino que no huye de nada. O sea, nada lo ahuyenta y lo hace correr en la dirección contraria, ¿verdad? Porque es el rey de la selva, el más poderoso de los animales. Dice, el ceñido de lomos, asimismo el macho cabrío y el rey a quien nadie resiste. Entonces nos da estos 3 en un solo versículo. Dice primero el ceñido de lomos, ¿verdad? Algunas Biblias traducen esto como un gallo que se pavonea, ¿verdad? Cuando inflan el pecho y andan por ahí. O la mayoría lo traduce como galgo, que es un tipo de perro de cacería, ¿verdad? Que había también en ese tiempo, ¿verdad? Y por el contexto parece que está refiriéndose a este perro de caza, ¿verdad? Que es sumamente veloz y feroz también, ¿verdad? Y que siempre atrapa a su presa. El león, este galgo, este perro de cacería y el macho cabrío, ¿verdad? Con su fuerza y persistencia. Tal vez, muchas veces uno dice, está loco como una cabra y se mofa a las cabras, pero tienen mucha fuerza y mucha persistencia. También por eso dice que están locas. El rey también. Aquí la idea es un rey que anda con su ejército, que nadie se le va a poner al frente a, ¿verdad? Hacerle ofensas o retarlo, nadie se mete contra él. Estas 4 cosas nos llaman la atención acerca de que son de buen andar, ¿verdad? O caminan muy bien. 32, dice, si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ya vamos terminando aquí con este versículo. Agur nos mostró, ¿verdad?, su humildad al principio de este capítulo, ¿verdad? Y lo vimos en varias cosas que nos dijo acerca de él, ¿verdad? Como él reconocía que no era un maestro tal vez, ¿verdad?, famoso de la sabiduría o que haya estudiado con los mejores maestros, ¿verdad?, sino que él era simplemente un hombre que quería aprender del Señor, ¿verdad? No es bueno enaltecerse a uno mismo, esto está en toda la Biblia, de tapa a tapa, ¿verdad? El enaltecerse a uno mismo demuestra orgullo, soberbia y ensimismamiento, ¿verdad? Cuando yo ando echándome flores, como dicen, ¿verdad?, diciendo, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿verdad? Pero es que, ¿verdad?, y a veces tratando de hacer lo mismo, pero al revés, no, pero es que yo sí soy humilde, y yo, no, yo ahí hago lo que puedo, y demás, tratando más bien que la gente, uy, qué humilde ese muchacho, es lo mismo, ¿verdad? Es falsa humildad, es tratar de enaltecerse a uno mismo, ¿verdad? En lugar de hacer todas estas cosas que no son buenas, según la Biblia, debemos hacer lo que dice Santiago, en el capítulo 4, versículo 10 de Santiago, dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Eso es lo que debemos hacer, humillarnos delante de Él, ¿verdad? Jesús también enseñó lo mismo en Lucas 14, hablando de los convidados a las bodas. Dice, si usted lo invita a una boda, no vaya y se siente en los lugares más importantes, porque después va a venir el que lo invitó y le va a decir, este campo no es el suyo, es de este muchacho que es importante, váyase para atrás. ¿Ya? Y va a haber vergüenza, dice, sino más bien siéntese en el último de los lugares, en el menos importante, de modo que si esta persona que lo invitó viene, sea para decirle, amigo, vamos más arriba, vamos a los lugares más importantes, ¿verdad? Y en el versículo 11 dice Jesús mismo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se repite una y otra vez, casi podríamos decir que es una ley, si usted se enaltece, Dios lo va a humillar, ¿verdad? Y no es necesariamente que Dios va a dejar que usted se humille. No, Él lo va a humillar, porque Él no quiere que usted se enaltezca y se endurezca y se ponga, ¿verdad?, en contra de Él. Él lo va a humillar, porque es lo mejor para nosotros, estar humillados delante de Dios.
y el que se humilla será enaltecido. Si usted se humilla, ¿verdad?, delante de Él, se postra a sus pies, ¿verdad?, y le sirve a los demás con este mismo sentir, Él le va a exaltar. Dice después ahí mismo, en este mismo versículo 32, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Verdad? Si usted ha usado su capacidad mental para formular cómo hacer algo malo, para herir o menospreciar a alguien, y está en el mismo contexto para enaltecerse a usted, mejor tápese la boca, mejor quédese callado. ¿Ya? Tápese la boca, literalmente lo que está diciendo así. ¿Y por qué yo debería evitar enaltecerme? ¿Por qué callarme antes de hablar de mí o hacer mal, o hablar mal de las personas? El último versículo nos lo dice. Básicamente porque el que busca, encuentra. Ciertamente el que bate la leche, sacará mantequilla. Yo creo que ese va a ser mi dicho ahora, ¿verdad? Y el que recio se suena a las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira, causará contienda. Si andamos por ahí haciendo mal, enalteciéndonos a nosotros mismos, cosecharemos lo que sembramos, ¿verdad? Terminaremos con la mantequilla hasta en los ojos, ¿verdad?, con la retribución de nuestra necedad, de nuestro orgullo. Nos vamos a conseguir problemas, contiendas, ¿verdad? Agur nos aconseja permanecer humildes. Lo vimos ahí en el relato, que se expresaba humildemente acerca de sí mismo, ¿verdad?, y buscar el bendecir a los demás, buscando solo el agradar a Dios y el reconocimiento de Dios y no de los demás. Buscar la bendición de Dios, ¿verdad? Yo creo que si podemos sacar algo de Agur es esto, ¿verdad? Personalmente fue una de las cosas que más me llamó la atención, que él no viene y se pone como una persona súper sabia. Ok, gente que no es sabia, necios, pongan atención porque yo soy sabio y les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. No, dice, yo no sé mucho acerca de esto, de la sabiduría, no sé mucho acerca de Dios, pero entregó esta sabiduría y vemos que sí, estaba llena de eso, ¿verdad? Dios honra a quien le busca. Él tenía preguntas sinceras. ¿Quién es este que ata los mares en un paño, las aguas en un paño? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Él tenía esta curiosidad y tenía este deseo de conocer a Dios, y vemos que Dios honró eso y se dio a conocer a Él, porque sabe mucho acerca de Dios, de la voluntad de Dios, de su palabra. Dios honra al que desea conocerle, al quien le busca, honra al que se humilla delante de Él. Porque una vez que si usted busca a Dios y le ha visto, usted jamás va a estar enaltecido delante de Él, o con los ojos altivos, o levantando la frente. No hay forma en que alguien que haya visto y conocido a Dios esté con esa actitud delante de Él. Si queremos que Dios nos dice, no podemos ser muy poco para Dios, pero sí podemos ser demasiado para Él. En Jueces 6 habla la historia de Gedeón, este hombre que debía ir a la guerra con este ejército, ¿verdad?, que era mucho menor que el enemigo, pero aún así el deseo de Dios era disminuirlo, y le dice, bueno, no, vaya usted y reduzca ese ejército, ¿verdad? En varios episodios le dice, los que tengan miedo, váyanse. Quedaron como 3,000 contra 300,000, no sé, ahorita no recuerdo muy bien, ¿verdad? Luego dice, llévelos a beber agua, y el que se agache y tome con la mano, ¿verdad?, que se quede, y el que se tire en el agua, que se vaya, ¿verdad? Y quedan al final 300 hombres contra un ejército. ¿Por qué? Y Dios le decía, no, aún son demasiados hombres. Y tal vez ahorita no es una cuestión de números, sino de qué tanto me considero yo. Si me considero demasiado, tal vez Dios no me va a utilizar. Dios quiere siervos humillados delante de Él, que reconozcan que no tienen poder, no tienen capacidad para enfrentar a un enemigo, para enfrentar las pruebas o para hacer la voluntad de Dios. Esos son los hombres y las mujeres que Dios quiere, que se humillan delante de Él y dicen, Señor, yo te necesito para hacer tu voluntad. Necesito que seas tú quien me ayude, quien me dé el poder para hacerlo. Y yo creo que hay mucha sabiduría en eso, y debemos aplicarlo en nuestra vida, y por eso vamos a orar para que sea el Señor quien nos dé ese corazón humillado delante de Él.
Señor, gracias por quién eres, Señor, porque eres majestuoso, eres más grande de lo que nunca vamos a poder conocer en esta tierra, Señor, en esta vida, Padre. Eres majestuoso, maravilloso, perfecto, infinito, Señor. Y aún así nos escuchas ahorita mientras oramos como iglesia, como hijos tuyos. Inclinas tu oído para escucharnos, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque te diste a ti mismo, Señor, para salvarnos, para pagar nuestros pecados, Señor, para recibir esa ira que nosotros debíamos recibir y que ahora podamos estar delante de ti, Señor, viniendo confiadamente a tu trono de gracia, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en estas luchas que tenemos como seres humanos, Señor. Nuestro corazón se quiere enaltecer cada día, queremos parecer más importantes y más capaces de lo que realmente somos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar cuál es nuestro lugar, Señor. Recordar que no podemos en ti, Señor, que tú eres nuestro refugio, que si estamos vivos ahorita es porque tú nos diste vida, Señor. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Que podamos recordar que si hay una capacidad en nosotros, es porque tú nos las has dado, Señor. Porque tu Espíritu está en nosotros, Señor. Y que podamos recordar eso, Señor. Somos templo, que nuestro cuerpo es el templo de tu Espíritu. Y que nos podamos alejar también de la inmoralidad sexual, Señor. De todo el pecado, Señor, que contrista al Espíritu Santo. Que podamos buscar diligentemente y activamente la santidad, Señor. Porque queremos agradarte, queremos ser como Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Porque está llena de sabiduría, llena de verdad, Señor. Es limpia y útil, Señor, para guiarnos, Señor, para cambiar nuestro corazón. Y te pedimos que así sea, Señor, que durante esta semana podamos estar recordando, Señor, que tú nos recuerdes esta palabra, Señor, y podamos vivirla cada día, Padre. Te damos gracias por esto y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares, que sigas haciéndonos crecer, Señor, y que nos utilices, Padre, para edificar tu iglesia, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, Señor, para que cada hombre y mujer de tu iglesia, Señor, sea edificado, Señor, pueda crecer en ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de servirte. En nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos.